Y por supuesto, gracias. A ver, que me interrumpió el letrero. Decía que mil gracias, Norma, por la presentación tan generosa y mil gracias a Joana por la invitación y por la iniciativa de hacer esta serie de encuentros para hablar de Ifigenia y de Teresa de la Parra en los 100 años de la publicación de esta novela. De verdad que creo que es un esfuerzo enorme y muy valioso. Me siento un poco eh, em, ¿cuál es la palabra? Me siento un poco como cohibida de hablar de Teresa de la Parra porque yo, aunque he trabajado mucho con el periodo en el que ella escribió, nunca trabajé como especialista en la obra de Teresa de la Parra. Sin embargo, me atreví a escribir un pequeño texto que les voy a presentar, que originalmente fue presentado en París en un coloquio internacional justamente sobre el centenario de Teresa de la Parra, que organizó Oscar Gamboa y el Centro de Investigaciones de Literatura Latinoamericana en la Nouvelle Sorbonne. Entonces, este es un texto que ya fue presentado, pero que me gustaría pues, conversarlo ya en otro ámbito que sería como el de los venezolanos. Cuando me propuse escribir este texto, si puedes, Joana, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Yo no sabía que Ana Teresa Torres había, así, esa, la anterior, esa. Yo no sabía que Ana Teresa Torres había escrito también un texto como el que yo me estaba proponiendo escribir, que era un poco hacer un recuento de cómo había leído yo a lo largo de mi vida a Teresa de la Parra. Y cuando, bueno, cuando le comenté a Oscar Gamboa que quería hacer esto, me dijo, me imagino que has leído el texto de Teresa. Y yo le dije, no. Me dio un poco de susto, además, saber que encima de que estaba hablando sobre una autora que no he estudiado, digamos, académicamente, lo estaba haciendo, digamos, a la sombra de Ana Teresa Torres, que es una de las, pues, es nuestra escritora venezolana viva más importante. Entonces es como un doble atrevimiento el que estoy haciendo ante ustedes en este momento. Y bueno, de antemano me disculpo porque no se trata de una presentación académica, de una ponencia académica sobre Teresa de la Parra, sino en cierto sentido, una conversación con Ana Teresa Torres y por eso voy a citar su texto algunas veces, y también de algún modo una especie de recuento de lectura de cómo he percibido yo más como escritora que como académica la obra de Teresa. Entonces, em, podemos pasar a la siguiente slide. La siguiente, sí, es. Entonces ahora sí, leo para no llevarme mucho tiempo, si me quedo conversando me alargo mucho. No creo que haya una sola escritora venezolana que no se sienta de algún modo deudora de la obra de Teresa de la Parra y que no sienta a Teresa de la Parra como una abuela o una bisabuela en esa línea matriarcal de nuestra tradición literaria que apenas tiene algunas representantes. Si las comparamos, por supuesto, con la imponente y abrumadora presencia masculina en las letras patrias. No estoy diciendo que no haya muy buenas venezolanas escritoras, sino que no las reconocemos. Todas hemos creado una genealogía cultural que pasa por ese hito, sea que la rechacemos o que aceptemos la intrigante operación de enseñanza por contraste que el texto nos plantea. Así que lo que me propongo hoy no es hacer un análisis crítico, podemos pasar a la siguiente slide, de Ifigenia, sino simplemente seguir los pasos de Ana Teresa Torres y plantear desde mi propio calendario vital las diversas lecturas que le he dado a este texto, con la esperanza de que esa primera persona del singular que utilizo por convención se escuche como una primera persona del plural, porque nunca leemos solas, nuestros gustos y reacciones eh, intelectuales o afectivas están siempre plantados en un terreno que transitamos en compañía. Así que aquí estamos. Podemos pasar a la siguiente slide para que vean un poco cuál es la propuesta del texto. Entonces voy a hacer como
4 partes y la lección, una lectura ingenua, una lectura que yo llamo intermedial a través de la imagen, luego una lectura entre teórica y política, después la lectura queer y luego la lección. Entonces voy con la primera. La lectura ingenua. Podemos pasar a la siguiente slide. No recuerdo exactamente cuándo leí por primera vez Ifigenia. Tendría tal vez 14, 15 años, tal vez 13. Estaba estudiando los últimos años de bachillerato, cuarto, quinto, así que estamos hablando de la segunda parte de los años 70 del siglo pasado, que para algunos es así como la prehistoria. Pero recuerdo claramente mi reacción. No podía creer que una novela tan importante y que todo el mundo decía que debíamos leer terminara con una resignación y un sacrificio. Yo no viví conscientemente la revolución cultural de los años 60 porque era una niña, pero en los años 70 las repercusiones de esa revolución seguían en pie. Y yo era una adolescente rebelde y terca que ejercía su derecho a la independencia de criterio, no solo en las airadas opiniones que tenía sobre todas las cosas, sino también en mi manera de vestir, en mi resuelta negación a peinarme, que continúa, y en mi fascinación por libros que me obligaban a ver el mundo con otros ojos. Eran los tiempos en los que leí El lobo estepario de Hermann Hesse, La náusea de Sartre, pero también El túnel y Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Ante esas obras tan existenciales, tan masculinas, Ifigenia resultaba casi una afrenta. Dice Ana Teresa Torres, en esos años la literatura constituía una pregunta a la vida. Y así fue también para mí. Debido a eso, yo no podía comprender el sacrificio, la resignación ni la incapacidad de María Eugenia Alonso para liberarse de los preceptos de su clase, porque la estaba leyendo desde mi propia necesidad de rebelión, desde mi deseo de liberarme de las restricciones de mi género y de mi clase social, algo que María Eugenia no había logrado hacer debido a lo que en ese tiempo me parecía una debilidad de carácter, el defecto congénito de una niña bien. Pero al mismo tiempo reconozco que me había dejado seducir por ese personaje alegre y desenfadado al principio y luego crítico, agudo, con un ojo tan perspicaz para trazar en un par de frases las motivaciones y los límites de cada personaje. Esa capacidad de ver al mismo tiempo lo entrañable y lo detestable, de poner de relieve la complejidad de lo que nos rodea en todas sus dimensiones. Yo comencé a escribir mis primeros cuentos en esa época. Son textos que no conservé y que seguramente eran impresentables, pero recuerdo un personaje recurrente que estaba vagamente construido a partir de la figura de un pater familias, un señor algo obtuso que trabajaba en una oficina de gobierno, como mi propio papá. En la construcción de este personaje quise tal vez emular ese tono agudo, crítico pero sutil, que le da al lector todos los elementos para que sienta que ejerce su propia capacidad de juzgar, aunque en realidad el texto lo está llevando a mirar las situaciones y los personajes desde una perspectiva muy concreta. Voy entonces con la lectura intermedial, si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Leyendo con la imagen, se llama esta segunda parte. Justo en el año 79, cuando yo estaba entrando a estudiar periodismo en la Universidad Central, se estrenó en Venezolana de Televisión la telenovela que hoy llamaríamos miniserie, tal vez, que llevaría a la pantalla Ifigenia, escrita nada más y nada menos que por Salvador Garmendia y protagonizada por Amanda Gutiérrez. No tengo la imagen de Amanda Gutiérrez, lo siento. Es posible que al revisitar la historia de María Eugenia Alonso en esa telenovela se me haya hecho más difícil volver al texto original. Todavía hoy me acuerdo del tema musical de Federico Gatorno que abría cada episodio. Si quieren verlo, está en YouTube y es así como un viaje al pasado. Así que no volví a leer Ifigenia hasta finales de los 80 o principios de los 90, o al menos no recuerdo su presencia en las discusiones sobre libros que teníamos en la Escuela de Periodismo de la Central. En esos años yo leía y releía a los autores del boom, Cortázar sobre todo, pero también me ponía al día con lecturas atrasadas, todo Borges, todo Netti, todo García Márquez, no todo Vargas Llosa, y me atiborraba del nuevo periodismo, Oriana Fallaci, Truman Capote. Ante tantas puestas al día y emocionantes novedades, Ifigenia había quedado en el pasado. Yo seguía escribiendo, impulsada por un grupo que eventualmente cristalizó alrededor del taller de narrativa que dictó Tomás Eloy Martínez en la vieja casita del Centro Rómulo Gallegos que quedaba en Altamira.
Mi pasión de esa época eran los cuentos y recorrí todos los autores que han hecho del cuento su lugar de residencia. Quiroga, Rulfo, Felisberto Hernández, Clarice Lispector. Era un canon muy masculino y en ese tiempo yo defendía la idea de que la buena literatura no tenía género, sin comprender que se trataba de un argumento muy conveniente para quienes siempre habían estado ahí, en el centro. Mis textos de esa época, sin embargo, estaban llenos de mujeres en conflicto con el mundo, conflictos íntimos, rebeliones mínimas, y en eso debía reconocerme deudora de Ifigenia, aunque estaba muy lejos de admitirlo. Apenas unos años después se estrenó la película de Iván Feo, ahí tienen uno de los pósters que salió, que protagonizaba María Alejandra Martín y Giancarlo Simancas, que seguramente recuerdan era eh, el, el galán de la época, y donde Adriano González León hacía el entrañable papel de Tío Pancho. Fue una película que marcó un hito importante en la cinematografía venezolana, entre otras cosas porque se realizó como un film escuela en el que participaron estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad Central. Seguramente muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí recuerdan ese proceso. No me quiero detener demasiado en esta película, pero sí me gustaría apuntar que su estreno en 1987 puso de nuevo en boca de todos la novela de Teresa de la Parra y vinculó para siempre, al menos en mi memoria, a la señorita que se fastidiaba con la imagen de María Alejandra Martín que tienen allí en la pantalla. Su corte de pelo, sus vestidos, su forma caraqueña de hablar, su aire de niñita mimada con su nariz respingona y sus arrebatos de malcriadez. Iván Feo, podemos ver la siguiente slide. Iván Feo, en un texto que escribió como trabajo de ascenso mucho tiempo después, comentaba lo siguiente: sé, como Teresa de la Parra, que el problema no era una señorita que escribía porque se fastidiaba. Sé que descubrimos en la profusión de signos de admiración del sacrificio final de María Eugenia una burla de Teresa a más de un asunto exterior al relato. Pero ya no hay caso, se me olvidó. Y tantos años trabajando antes del film para entender y comprender la novela, perdonan, excusan tal olvido, sin que pueda haber ahora asomo de agravio. Es posible que surja la necesidad, el momento de recordarlo todo. Lo cierto es que la película, para bien y para mal, ocupó en mi cabeza el lugar de la novela. Fin de la cita de Iván Feo. Me identifico mucho con este olvido porque para mí también fue cierto que la película ocupó por mucho tiempo el lugar de la novela. Y creo que es algo que comparto con varias de las generaciones que estudiaron en la Central y que vinieron después de mí. Vamos entonces a la siguiente slide. Estamos en el tercer punto, las conferencias, la lectura teórica. Pasó el tiempo y a finales de los 80 comencé a estudiar la maestría de literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Y en un par de materias que vimos en ese entonces, la figura de Teresa de la Parra reapareció con una nueva luz. Primero, a partir de una materia sobre literatura femenina en la que trabajamos con sus 3 conferencias. Allí se me reveló una Teresa de la Parra sutil pero combativa, capaz de reivindicar un modo de trazar la participación de la mujer en nuestra historia de una manera que hasta el momento no hubiera podido atribuir a la autora de Ifigenia. Curiosamente, la opinión que tiene Ana Teresa Torres sobre estas 3 conferencias es bastante negativa. En su texto, el texto de Ana Teresa Torres, afirma que la defraudaron, que la escritora fue invitada para hablar de ella y de sus novelas y que rechazó ambos temas y habló de las mujeres, pero que de las mujeres del pasado. Las conferencias, sigo citando a Ana Teresa Torres, las conferencias están escritas en su siempre cuidado lenguaje, pero el contenido es muy pobre. Repite los lugares comunes de nuestra historia, sin añadir ningún punto de vista personal, sin atreverse a dar una mirada propia. Son un bello resumen de anécdotas ingenuas que nada aporta. Fin de la cita de Ana Teresa. Muy al contrario, podemos pasar a la siguiente slide. Muy al contrario, la lectura que hicimos en aquel curso revelaba que se trata de una apuesta bastante atrevida para la época y las circunstancias. Teresa estaba plantándose en un campo de batalla del lado de las mujeres, reivindicando un protagonismo en la historia, aunque lo hiciera con ejemplos y anécdotas que para nosotras hoy resultan conocidas. El hecho de rechazar la invitación a hablar de sí misma no me parecía decepcionante, al contrario.
Al ubicarse en la tradición de las mujeres que hicieron historia y mencionar reiteradamente a las que habían permanecido en el anonimato, lo que Teresa estaba planteando era su posición dentro de una comunidad que había sido dejada de lado. No se escondía como individuo, em, sino que elegía mostrarse como parte de una comunidad poderosa. Fue por ese tiempo, podemos pasar a la siguiente slide, fue por ese tiempo que leí Las grietas de la ternura de Elizabeth Garrels. Pasamos a la siguiente, gracias. Que fue publicado por Monte Ávila Editores en el 85. La visión de Garrels me mostró otro lado de la crítica cultural, una aproximación en la que marcas de la historia, las huellas de la posición social, la representación del pueblo y de las intrincadas jerarquías sociales, dejaba ver una perspectiva conservadora, un universo de apego a las tradiciones en el que la utopía volvía a aparecer, pero con otro signo. Según Garrels, la novela es, cito a Garrels, una defensa de la superioridad de la mujer, considerándola un repositorio de la sensibilidad y los valores espirituales en un mundo cada vez más materialista y vulgar. Fin de la cita. En esta propuesta, el lugar de la mujer es la casa donde reina sin rivales. El mundo de afuera es de los hombres y es un espacio ajeno, violento, sucio incluso, al que no es sano aspirar. En ese mismo texto supe de la visión de la escritora con respecto al dictador Juan Vicente Gómez. Podemos pasar a la siguiente slide. Y me entró de nuevo una decepción difícil de superar. En una entrevista que se reproduce al final del libro, hecha por un tal Armando Maribona para el Diario de la Marina de La Habana y publicada el 1 de abril de 1928, es importante esta fecha, entiende, Teresa de la Parra afirma, después de asegurar que no entiende de política, que la situación del país es buena. Dice Teresa de la Parra, hay magníficas carreteras, paz, seguridad individual y agrega, ahí está la cita que tienen en pantalla, soy amiga del presidente Gómez y su actuación presente me parece bien. Lo acusan de haber sido severo, pero ello fue cuando el país se encontraba en estado de revolución permanente. Un poderoso hálito de progreso, de prosperidad, de riqueza, impulsa hoy a Venezuela, colocándola en puesto de primera fila entre las repúblicas americanas. Y más adelante, al referirse a las protestas estudiantiles de ese año, de 1928, que acababan de ocurrir en el carnaval, Teresa de la Parra afirma que en Caracas últimamente solo ha ocurrido un alboroto estudiantil, ni más ni menos que lo que ocurre en todas partes. Fin de la cita. Me resultaba muy difícil conciliar esas dos facetas de la autora de Ifigenia, la revolucionaria y la conservadora. Pero justo después leímos las memorias de Mamá Blanca en un curso con Javier Lasarte. Podemos pasar a la siguiente. Y fue en las conversaciones con Lasarte y a partir de su lectura que comprendí que la crítica ha tendido a leer siempre un solo lado de la obra de Teresa de la Parra, negándose a, cito a Lasarte, la posibilidad de considerar y aún más de sostener una lectura dual que no tema acoger las contradicciones de los textos sin verse en la obligación de extremar el juicio en algún sentido. Sí, fin de la cita. La propuesta de Lasarte, hecha en parte en contrapunto con la lectura severa de Garrels, terminó de obligarme a revisar la imagen que me había hecho de su autora para considerar su humor, su ironía, su capacidad de construir subterfugios y disfraces, su disconformismo carnavalesco, usando las palabras de Lasarte, tan opuesto, cito de nuevo Javier, a las lecturas épico-viriles del nacionalismo o el americanismo dominante de la época. Fin de la cita. Ifigenia me pareció entonces una reivindicación de la condición femenina que al mostrar el sacrificio de aquella joven que se resigna a que le corten las alas, pone en la mira un mal mayor y muestra, por contraste, la catástrofe de tantas vidas truncadas, de tantos talentos desperdiciados, obligándonos a pensar cómo sería un mundo en el que estos sacrificios hubieran podido evitarse. La utopía está ahí, se trataba de leer en negativo o de hacer lo que Lasarte llama una lectura dual.
Eso era lo que iluminaba las tres conferencias y esta nueva lectura de Memorias de Mamá Blanca, en la que el prefacio, leído por Lasarte, se convertía en un manifiesto cultural de una modernidad descreída y desencantada, ante la cual nos ha quedado el alma lavada y vacía como la sala de baño de un gran palace. Estoy citando a Teresa de la Parra. Para ese momento ya me quedaba claro algo que Ana Teresa Torres comenta en el texto que ya he mencionado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dice Ana Teresa Torres, su estilo de vida está adelantado a su tiempo, mucho más que su escritura. Si María Eugenia se somete al orden patriarcal, sí, Teresa no. Esto es lo más significativo, precisamente, que en el texto la escritora cede, en la praxis no. Pero luego vino el tiempo de las intensas lecturas de Bourdieu, de Foucault y también el descubrimiento de los estudios culturales, el análisis de la producción, reproducción y circulación de los bienes simbólicos desde una perspectiva sociológica y antropológica, me llevó a reenfocar mi manera de comprender el lugar de la literatura en el contexto más amplio de la sociedad. Eran los tiempos de leer y releer La ciudad letrada de Rama o Latinoamérica, las ciudades y las ideas de José Luis Romero, pero también los textos de Nelly Richard, Beatriz Sarlo y Josefina Ludmer. Y en medio de esas propuestas, Ifigenia se me volvió a quedar atrás. Vamos entonces con la 4. Podemos pasar a la siguiente slide. La lectura queer. Fue en Londres, en medio de una tesis doctoral que escribí, atravesada de nostalgia por el país que no sabía que iba a dejar atrás para siempre, que releí Ifigenia para tratar de comprender qué me decía ese texto sobre el fin del siglo XIX y los inicios del siglo XX. No puse mi atención en el final de la novela, como lo había hecho siempre antes, sino que más bien me enfoqué en la larga carta que le da inicio a la novela, porque me pareció que ahí se condensaba la clave de esa ficción tan cercana a la sensibilidad de una época entera. Los sueños en contraste con las desilusiones, pero también el espíritu de aventura de esas semanas que María Eugenia vive en París, disfrutando de una libertad hasta entonces desconocida. Para esa época ya yo había estado un par de veces en París, que me quedaba muy cerca mientras vivía en Londres, apenas tenía que tomar un tren y un par de horas estaba en París. Esa cercanía geográfica me hizo comprender de manera instintiva, sin la mediación de ninguna teoría, lo que debía haber experimentado el personaje de la novela al hacer el viaje inverso de Europa a la tierra de su familia y sus antepasados. Fue en ese momento que leí el conocido artículo de Silvia Molloy en el que analiza las cartas de Teresa de la Parra para mostrar la relación sentimental que mantuvo con Lidia Cabrera. Ahí tienen una foto en la que aparecen las dos. Y que los familiares de la autora de Ifigenia intentaron ocultar, destruyendo las cartas de Cabrera y mutilando las de Teresa de la Parra junto con su diario. Este descubrimiento me hizo repensar otra vez toda la obra en clave queer, y eso alteró una vez más mi visión de su trabajo, pero sobre todo de su vida. El matrimonio como sacrificio cobró un nuevo sentido a la luz de esta revelación. Pero los trajines de los estudios de posgrado terminaron reclamando mi atención y ese descubrimiento no me llevó a releer completamente la obra de Teresa de la Parra. Sin embargo, fue en esa época en que comencé a tomar notas para una futura novela en la que imaginaba un encuentro entre Teresa de la Parra y Virginia Woolf. Encuentro que hubiera sido bastante factible, forzando un poquito los tiempos, porque la escritora inglesa viajó con frecuencia a España en los años 30, donde residió Teresa de la Parra de manera intermitente durante su itinerancia por los distintos sanatorios en los que estuvo en los últimos 5 años de su vida, hasta su muerte en el 36. Durante mis estudios de doctorado, podemos pasar a la siguiente. Me interesaba seguir el rastro de mujeres que habían estado escribiendo en los años 20 y 30, 20 y 30. Solo logré incluir en la tesis la novela Tierra Talada de Ada Pérez Guevara, que fue escrita en el 37, publicada en el 37. Pero al regresar a Venezuela y continuar la investigación de lo que había escrito en lo que se había escrito en las décadas de los 40 y 50, trabajé con Las memorias de una loca de Connie Méndez
que fue uno de sus primeros textos, que no tiene nada que ver con los textos que escribió después en su etapa más mística, y la contundencia de las novelas Bela Vegas y Amargo el fondo de Gloria Stolk, que incluí en un trabajo de ascenso, que sería después mi libro Narrar en dictadura, que fue publicado en el 2010. La conclusión a la que llegué al estudiar las décadas que van desde finales de los años 20 a los 50 del siglo pasado era que las hijas literarias de Teresa de la Parra habían sabido ir bastante más lejos en apenas unos pocos años. Hay muchos más ejemplos de eso. Luz Marina, que es experta en la materia, puede contarnos. Habían sabido ir bastante más lejos en apenas unos pocos años y que se estaban abriendo paso con historias relevantes y personajes bien definidos. Puede que el sacrificio siguiera marcando algunos de los argumentos, pero el humor, la ironía y cierta desfachatez carnavalesca ponían en su sitio la herencia dramática y conservadora de la llamada novela femenina. Voy entonces con la lección. ¿Podemos pasar a la siguiente? Cuando me tocó mi turno de emigrar, me vi de pronto sin trabajo y sin independencia económica, sin un lugar cierto en el mundo por primera vez en mucho tiempo. En un país ajeno, rodeada por una lengua que no era la mía, encontré refugio en la escritura. Esa necesidad postergada durante tantos años se hizo de nuevo presente y entonces fui poco a poco atreviéndome a salir del silencio. Escribí un blog que tenía la forma de cartas a una amiga, siguiendo el género epistolar con el que está escrito el primer capítulo de Ifigenia. Escribí un primer libro de cuentos poblado por personajes femeninos desorientados y en busca de un lugar de arraigo que no lograban encontrar. Escribí una novela también epistolar donde volví en la imaginación a la tierruca, así la llamaba en mi blog y la sigo llamando, para contar una historia de crímenes no resueltos en la que la amistad entre mujeres es el telón de fondo. Escribí 2 novelas más que completaron una trilogía de la violencia, luego otro libro de cuentos con personajes también desarraigados y un poemario de ficción especulativa en el que los efectos de una guerra total sirven para referenciar la destrucción real y sostenida que hemos presenciado los venezolanos en los últimos años. En todo este tiempo, sentada en mi escritorio, día tras día, podemos pasar a la siguiente, em, con papel y lápiz o frente a la pantalla, con los dedos en el teclado, he estado consciente de que cada paso que doy sigue la senda trazada por Teresa de la Parra y por todas las mujeres escritoras que se han empeñado en seguirla contra todo pronóstico, contra toda lógica económica o mercantil, contra todo impedimento implícito o explícito, contra cada gesto de desaliento, abierto o encubierto. Durante la pandemia, junto con Liliana Lara y Katie Brown, podemos pasar a la siguiente. Estuvimos trabajando en la compilación de una antología de cuentos venezolanos de la diáspora. El resultado fue el libro Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias, que publicó Cálatos, una editorial venezolana afincada en Madrid en el 2022. La experiencia de editar una antología de la narrativa de la diáspora me permitió constatar una vez más el peso y el valor de las autoras venezolanas en el panorama de la producción literaria actual. La diáspora nos ha tocado a todas y nuestra manera de representar ese trauma y ese duelo es tan rica y variada como lo es la experiencia misma del destierro. Y en este punto, la referencia a la desterrada venezolana más universal es otra vez obligatoria. Teresa de la Parra vivió más tiempo fuera de su país natal que dentro de sus fronteras. Sus cartas desde el destierro constituyen tal vez la parte más voluminosa de su obra, y en ellas es evidente su deseo de estar presente entre los suyos, pero también es notable su pertenencia a esa comunidad errante de venezolanos que en los años 20 y 30 constituían una pequeña avanzada que prefiguraba las diásporas posteriores. Podemos pasar a la siguiente. La ciudadana del mundo que fue Teresa de la Parra tiene mucho que decirnos todavía. Y su María Eugenia Alonso nos sigue hablando desde el desencanto del regreso a la patria después de años de ausencia. Su desencanto y su sacrificio parecen advertirnos que la vuelta a la patria puede ser letal. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por lo que tiene de pérdida de independencia
y de sometimiento a unas normas que siguen siendo aún hoy opresivas. Pero también que está en nuestras manos desarrollar las historias y las estrategias que nos permitan evadir las demandas de representación de una institución marcada todavía por un androcentrismo que ubica la escritura femenina en un nicho aparte y le exige a las autoras ocupar un lugar discreto y acotado, que no interrumpa el banquete de hombres solos, como decía la misma Teresa, que ha sido y sigue siendo el coto cerrado de la literatura nacional. Podemos pasar a la siguiente. Me he preguntado muchas veces cuál es la lección que nos deja Teresa, no solo a las mujeres que escribimos, sino también y sobre todo a quienes escribimos lejos de Venezuela. Somos más de 7 millones, tal vez ya seamos 8, los venezolanos que vivimos fuera de nuestro país. Para Teresa de la Parra, la distancia era un resguardo y una forma de liberación. Y así ha sido para muchas de nosotras. Lejos de la patria nos sentimos fuera del alcance de la violencia, del machismo rampante, del patrioterismo excesivo, del nacionalismo a ultranza, fuera de los límites de ese lugar de origen que nos ha expulsado como semillas al viento. Sentimos que podemos respirar un aire más limpio y mirar un horizonte más abierto, pero al mismo tiempo sentimos cada vez más que nuestra voz se pierde en la distancia, que estamos ausentes de un diálogo urgente y necesario, que cada vez comprendemos menos lo que pasa allá, que ya no podemos representar lo nuestro sin recurrir a una nostalgia con la que hemos dejado de identificarnos. Vivimos caminando sobre esa espada de doble filo que es la ausencia, disfrutando sus ventajas y temiendo sus efectos, a la intemperie, dudando siempre, sin encontrar nunca un acomodo, a veces adoptando el silencio como defensa, otras veces alzando la voz para insistir en que aquí estamos, a pesar de todo. Y tal vez, podemos pasar a la última, y tal vez esa sea la lección de Teresa, que sin duda recordaremos otra vez en el año 2029, cuando estemos celebrando los 100 años de Memorias de Mama Blanca. Porque lo que creo que Ifigenia nos dice hoy, y nos lo viene diciendo desde hace 100 años, es que debemos persistir, seguir siendo la piedra en el zapato, la voz impertinente que insiste en hablar a pesar de todo, para decir, aquí estamos, sin dramas y sin culpas. Aquí está nuestra tristeza y nuestro duelo por todo lo perdido. Aquí está nuestra alegría por lo que hemos ganado. Aquí está nuestra mirada punzante, incómoda, inconforme y oblicua. Aquí está nuestro cuerpo, el cuerpo que exponemos en la escritura y el cuerpo que clavamos en el medio del campo de batalla como una bandera. La vida misma que vivimos y construimos todas y cada una de las mujeres que escribimos y que trabajamos en cualquier área del saber y de la cultura, adentro o afuera del país. Aquí estamos. Gracias. No solo hermosa síntesis, como dice Mercedes, sino hermosas palabras. Yo no sé si pueda hablar de esto porque tengo un nudo en la garganta. Así que, tal vez quieras, Raquel, por favor, leerla. Has estado acompañada, eh, has He estado estado viendo el, acompañada por una Mercedes que está hablando contigo cada vez que tú pasabas de un punto a otro y realmente este, ha sido muy hermosa esa, muy valiente y Ese muy, diálogo. sí, señor. Pero más que el diálogo, tus palabras, Raquel, han sido muy fuertes, muy valientes también. Y yo doy gracias a Joana por haberme pedido que esté aquí con ustedes, que solamente puedo estar aquí. Estoy realmente también pasando por un periodo de emotividad. Y bueno, estoy eh, agradecida por oírte, Raquel. Gracias. Gracias por tus palabras.
Y no sé si alguna quiere hacer alguna de ustedes, alguna de las mujeres, no sé si tenemos algún hombre con nosotros aquí en este auditorio, pero gracias a quienes nos acompañan también. No sé si alguna de nosotras quiere intervenir, quiere preguntar directamente sobre alguno de los puntos tocados por Raquel. Yo lo que sé ahora es que tengo tantas otras cosas que leer, tantas otras perspectivas que ver. Ajá, aquí tenemos a Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Muchas gracias, Norma. Bueno, Raquel, me alegra mucho haber podido oír la ponencia porque no la pude oír cuando tuvimos el evento de la Sorbona porque se me fue el internet. Pero me encantó tu lectura y quería comentar, bueno, un par de cosas. Mi lectura de las conferencias es la misma que la tuya. O sea, a veces sucede que se quiere evaluar una época pasada con parámetros de la presente. Y entonces, en ese sentido, pues vale dos comentarios. O sea, que en esa época, Teresa de la Parra quisiera rescatar la historia de las mujeres, era verdaderamente subversivo. En la historia no había mujeres. Y por otra parte, quería también comentar el asunto de la posición política de Teresa, que era el gomecismo. Pensemos que para ese momento que ella escribe, no se conocía la democracia en Venezuela. Y lo que había habido era un siglo XIX lleno de levantamientos, de montoneras, de violencia, de ataques. Entonces, eh, digamos que el mundo intelectual que rodeaba a Gómez, eso que se ha dado en llamar las luces del gomecismo, hablaban de la necesidad del hombre fuerte. Sin embargo, eso no es como tan absoluto, porque en la propia novela de Ifigenia hay fisuras a ese discurso, es decir, la burla que hace María Eugenia al discurso de Leal en el Congreso, por ejemplo. Está prácticamente desacralizando ese discurso masculino que imponía ciertas cosas. Y por otra parte, no hay que olvidar, y eso fue, digamos, el centro de mi ponencia en la Sorbona, que, como lo dices tú, pues ella también estaba fuera del país la mayor parte del tiempo. O sea, en su vida adulta permaneció muy poco tiempo en Venezuela y después tuvo unas visitas muy breves que no daban, digamos, el suficiente tiempo para comprender lo que sucedía en el país. Entonces, como decía Margarita Russotto en una ocasión, pues los escritores siempre han debido negociar con el poder de alguna manera. Y un ejemplo de ello está en Manuel Díaz Rodríguez, que sin compartir del todo lo que el gomecismo imponía, pensaba que desde adentro podía hacer mejoras. Entonces, creo que se ha juzgado muy duramente a Teresa de la Paz en ese sentido. Un comentario, si quieres añadir algo sobre eso. Sí, no, gracias por extenderte en ese comentario porque en efecto lo que quise hacer en el texto que les leí era un poco mostrarles las idas y venidas de una lectora que no fue nunca experta en Teresa de la Parra, y también como los defectos de ciertas lecturas, porque yo reconozco en mis lecturas esos defectos. Justamente esa idea de querer exigirle a autores de hace un siglo que reaccionen como reaccionaríamos nosotros hoy, ¿no? Y eso es algo que aprendí con el tiempo, que no aprendí en ese momento. Y yo creo que cuando uno hace un seguimiento, cuando uno tiene un autor, una autora que lee y relee y reconoce como importante en su trabajo y en su obra, todos pasamos por distintas etapas de lectura, ¿no? Y Súper, creo sí. que, sí, y creo que pasamos por etapas en las que incluso em, preferimos no leer a esos autores, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con los autores del boom, para poner un ejemplo muy evidente, ¿no? Pero me parece que
que justamente la trayectoria de lectura, cuando se hace, sobre todo desde la perspectiva de quien está tratando de entender una genealogía, yo pienso que, como decía en mi texto, Teresa de la Parra está en el inicio de todas nuestras genealogías, porque es un hito muy, muy importante. Es inevitable, así como nos peleamos con el padre, con todos nuestros padres literarios. Yo particularmente me peleo con Rómulo Gallegos todo el tiempo y reconozco su valor y su profunda huella en nuestra tradición literaria y cultural. Así me peleo con Teresa de la Parra y creo que es sano pelearse con los padres y las madres que crean nuestro canon, ¿no? Porque de ahí sale lo que hacemos. Yo creo que ese pleito simbólico es una forma de crear y de producir cosas nuevas. Y yo creo que, bueno, es inevitable que el tema político aparezca, aunque yo reconozca que es injusto pedirle a alguien de otra época que reaccione como reaccionamos hoy en día, no solo en el caso de la política, sino en todos los demás, es decir, la Claro. visión sobre el lugar de la mujer en la sociedad, etc. Así es. Hay alguna de nuestras Norma, la participantes profesora hoy. Fanny quiere intervenir. Adelante, adelante. Fanny, tienes que abrir tu Sí, micrófono. la profe Fanny. Abre tu No, micrófono, querida. Sí, perdón. Es que he estado crítica con el internet y no quería abrir la imagen, entonces cerré el micrófono y no me deja escribir. Bueno, verla, Luz Marina, podernos encontrar en la distancia y en la nostalgia, es una maravilla. Me parecía bien interesante lo que tú planteabas, porque eso sucedió cuando yo estuve haciendo mi presentación y resulta que cuando trabajas con Elisa Lerner, porque mi trabajo es con las cronistas, ella justamente habla de dos anillos en esa novela. Hay una lectura política en Teresa de la Parra. Yo tampoco comparto la visión, la respeto, por favor, imagínate quién no va a respetar la mirada de otro escritor, de un escritor como ella, pero yo planteaba en las conferencias que la maravilla para mí de las conferencias es como ese plural del que tú hablabas ahora, Raquel. Yo soy las mujeres en términos de escritora. Y entonces ver el papel de la mujer en todos esos periodos, en las conferencias, en todas las conferencias según el periodo, no era más que decir, bueno, hay una visibilización y aquí estamos. Y yo me imagino que te pasa a ti, a Luz Marina, que escriben y producen literatura propiamente tal, no estudiar como lo hace uno, ¿no? Están conscientes de que la manera de visibilizar eso que somos es una responsabilidad de ustedes a través de la palabra y la escritura. Entonces yo le decía allí, porque después la universidad me pidió que la presentara en Altamira con motivo de la Feria del Libro. Y yo le decía a ellos, allá a los presentes, ¿qué más que esta mujer atreverse a mandar para el Carrizo lo que le pidieron? Pero yo les pregunto ahora, mirando desde el presente, ¿qué mejor visibilización de mi obra literaria si enmarco toda la historia de las mujeres no vistas, porque no quieren nosotros que ella aparezca, todo lo que tú hablas del patriarcado? Entonces a mí me parecía súper interesante y me parece que es un material de absoluto rescate. Yo de verdad que me pareció fabuloso que la universidad se abocara a volver a replicar la obra porque siento que a Teresa de la Parra tenemos la obligación insoslayable de leerla desde el presente, pero entendiendo el pasado, leerla desde todo lo que escondió la familia, porque esas marcas, tú lo sabes, ustedes lo saben, Luz Marina, tú como escritoras y todo lo que ha hecho Luz Marina, están en la escritura. Bueno, decir que tu trabajo es excelente sería hablar tonterías, decir que me quedo pasmada siempre llena de nostalgia frente a lo que dices y planteas desde esa vivencia de la amistad y la escritura y el amor a tu país. Aquí estamos también, pues
intentando que ese diálogo nos una, Raquel, que nos haga encontrar en esa valentía de las mujeres de decir si somos, si estamos, si pensamos diferente y si existimos. Y no es posible leer la literatura sin las marcas que la mujer venezolana ha ido dejando en ella. A mí me parece que eso es fundamental y creo que, bueno, en ese pequeño y humilde trabajo que uno se sienta a investigar, tiene que estar apareciendo. Agradecerte aquí que hayas dicho sí cuando la profesora Joana me envió el listado de las que dijeron presente. Sentí así como esa pequeña vanidad de la amistad. Esa es mi amiga, esa también es mi amiga. Son muy estudiosas, yo estudio poquito, pero creo que es importantísimo porque esas lecturas que tú haces, esos momentos, yo siento que si alguna labor tenemos de aquí en adelante es obligarnos académicamente a que nuestros estudiantes puedan pasar de alguna manera por esos 4 momentos que tú señalabas, ¿no? Momentos en que, bueno, hay que encontrarse con nuestra literatura y aprender a ver el presente desde la historia del pasado, porque nos ha marcado, evidentemente, que el papel de Teresa de la Parra marca el siglo XX venezolano y XXI y seguramente los siguientes. Bueno, gracias por estar, gracias a las dos por haber dicho que sí, a la profesora Joana Livillá, a la profesora Norma por el esfuerzo de estar y qué bueno que por lo menos hasta ahorita no me ha fallado la conexión. Saludos, Gracias a pues, ti, Fanny. Un abrazote un abrazo, enorme. Fanny es una igual. amiga muy, muy querida. Además, hemos compartido muchas cosas juntas, entre otras una visita a Londres que fue memorable. Sí, Em, memorable. Ahí estaba Ricardo escuchándote. Sí, un abrazote. Solamente Sí, quería agregar a lo que sí. dijiste, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cosa que sé que también compartes conmigo, que es el tema de la enseñanza. Cuando enseñamos literatura venezolana, tenemos que enseñar a leer a las mujeres. Yo cuando estuve Sí. dando clase en el posgrado de la Simón Bolívar, y seguí dando clases después que me fui durante mucho tiempo y cada tanto vuelvo a dar clases desde lejos, me sorprendo mucho del el vacío que hay en, Mm, en los currículum, en las materias que damos sobre literatura venezolana, el vacío de mujeres. de Y la mujeres. cantidad de estudiantes que hacen tesis doctorales, tesis de maestría sobre Mm, un canon masculino. De nuevo, no se trata de excluir a los escritores, se trata de no, claro. abrir, de sumar, de agregar Mm, y de dialogar, que ese diálogo se amplíe, que realmente esté representado en el canon que estudiamos, que esté representada la realidad de quienes escriben, que está claro. conformada tanto por escritores como por escritoras. Y creo que en la enseñanza es como cuando pedimos a las madres que no reproduzcan en la casa los patrones del machismo y del patriarcado. También en la enseñanza Ajá. tenemos que pedir, Sí, exigir señor. a quienes Absolutamente. dirigen tesis y dirigen investigación que abran ese canon, ¿no? Y que se De fijen, acuerdo. porque hay mucha investigación hecha, no es que no existe, y Luz Marina es Mucho. un buen ejemplo de eso. Mm, ni hablar. También, sí, Mariana Libertad, que habló también con ustedes, o va a Sí. hablar, no me acuerdo el orden, No, ya. ha hecho un trabajo enorme, pero además hay muchísima gente que ha estado trabajando con eso y creo que hay mucho todavía por descubrir, por analizar, por incorporar y por estudiar. Y está en nosotros los que enseñamos que eso se mantenga y se Eso reproduzca y se se. amplíe. Claro, claro. Listo. Bien, bien, bueno, de nuevo, gracias a todas las que nos acompañan y acabo de ver que tenemos dos caballeros que nos acompañan, dos caballeros, Naim Bander y está también el profe José Gabriel Fillera. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros y por ser también unos escuchas que van a hacer junto con nosotras la visibilización, como está señalando en este momento Raquel, de la mujer en el canon
de la literatura venezolana. Bien, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, alguna de nuestras invitadas que están como público, y si no, pues vamos a cerrar el conversatorio, esta conferencia de hoy. Quiero agradecerles a todas las que han participado y hoy especialmente a Raquel, a su texto. Y quiero resaltar también que Fanny, sentí, Fanny, que se te aguaron los ojos como a mí. Gracias. Gracias, Raquel. Y Hay mucha bienvenida nostalgia. de nuevo a nuestra Venezuela, bienvenida de nuevo a estos espacios. Gracias a ustedes por poblar, por colonizar estos espacios que son tan importantes para nosotras, para nosotros y para nuestros estudiantes. Si, Joana, si usted piensa que alguien más está por allí que tiene una visión mejor que la mía en un telefonito, dígamelo, y si no, damos por concluido y usted cierra como directora del IBIYAP o cerramos ya. Sí, Podemos cerrar antes de que ya. Joana cierre, Ajá. me gustaría decir un par de cositas muy brevemente. Por supuesto, encantada de estar con ustedes y de sentirme un poquito más cerca de la tierruca. Me alegra mucho, además, ver que hay como interés en este tema y me imagino que así va a ser con las siguientes conferencias y como ha sido con las anteriores. Me disculpo por no ser especialista en el tema, sino hablar desde mi perspectiva de lectora y de escritora, pero además me alegra mucho, otra vez quiero insistir en que me alegra mucho que se estén haciendo estas charlas y que podamos vernos y conversar y mantener viva la memoria de Teresa de la Parra. Espero que dentro de 2 años, cuando se cumplan los 100 años de Memorias de Mama Blanca, volvamos a encontrarnos. Pero claro que sí, y gracias, muchas gracias, Raquel, gracias a todas las que han participado. Todavía nos queda una sesión más de este ciclo de conferencias. Y bueno, abrazote, sí señor, como dice Norma, esa vivencia también es relevante, abrazote a la venezolana. Abrazos grandes y ojalá que en algún momento podamos volver a compartir espacios como este, parecidos o diferentes, no importa, volver a compartir. Eso es importante. Joana. Gracias, profe Raquel. Gracias a todas las que han participado en este ciclo. En particular, pues me encantó esta presentación profunda, íntima, emotiva. Fue muy particular escuchar su experiencia con Ifigenia, pero desde esa perspectiva personal de crecimiento también académico. Muchas gracias por su generosidad, muchas gracias por aceptar y pues seguiremos viéndonos. Gracias a ti. todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, Raquel, Lu, un abrazo de aquí a la distancia a todo el grupo que asistió. Gracias. Gracias, No, Fanny. Abrazo. gracias por habernos permitido compartir.